A continuación, comienza un relato que nos llevará desde el Big Bang hasta nuestros días. Un camino que la historia tardó unos 13.700 millones de años en recorrer. 13.700 millones de años antes de nosotros. Este es nuestro universo en su infancia. Todo lo que en algún momento iba a existir. Todo lo que en algún momento iba a pasar. Todo tiene su origen aquí, en este diminuto haz de energía más pequeño que un átomo. En este instante, la historia tal y como la conocemos está a punto de comenzar misteriosamente. Por razones que quizá nunca averigüemos, nuestro universo brotó de repente. Lo que ven es energía. En una fracción de segundo, el Big Bang creó toda la energía que jamás existirá y sustentará cualquier cosa que viva a partir de entonces. Cuando echamos gasolina en el depósito del coche, estamos abriendo el grifo a la energía creada durante el Big Bang. Están a punto de presenciar el nacimiento de sus ancestros primigenios, los primeros átomos. Esto es hidrógeno. El universo lo utilizará para fabricar absolutamente todo lo que nos rodea. A partir de él, con mucho calor y mucha presión, se pueden fabricar otros tipos de átomos. La onda expansiva no se dispersó por igual, porque en esos pequeños saquitos con átomos, la gravedad, la gran escultora del universo original, empezó a obrar su magia. Las primeras galaxias están empezando a formarse 400 millones de años antes de nosotros. 300 millones de años después del Big Bang, en el interior de las galaxias en formación, la gravedad seguía provocando la concentración de nubes de gas y polvo. Cuando la temperatura alcanzó los 10 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno empezaron a golpearse unos contra otros y de ellos surgió un nuevo elemento, el helio, y nuevas explosiones de energía. Así aparecieron las primeras estrellas. De repente, nuevos haces de luz resplandecieron y vertieron toda su energía al universo. Pero algo le faltaba a este universo temprano. Sí, había miles de millones de estrellas, pero ni un solo planeta aún. Para eso, el universo necesitará trabajar con algo más que hidrógeno y helio. Las estrellas son fábricas de elementos. Funden el hidrógeno para convertirlo en helio y el helio en litio para forjar 25 de los elementos más comunes que necesitamos para sobrevivir, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. Para que la libertad tuviera piel, para que hubiera oro para los anillos de compromiso o uranio para los reactores nucleares, algunos elementos debieron crearse de otro modo. Y si la fábrica de elementos no tiene la potencia necesaria, ¿por qué no volar la fábrica? Esas explosiones, conocidas como supernovas, fueron las más violentas que se han producido en el universo desde el Big Bang y proporcionaron el aporte de energía adicional necesario para fundir los elementos más pesados. Las estrellas crearon uranio, oro y el resto de los elementos que encontramos en nuestro mundo, incluido el cobre. Unir la cantidad adecuada del material necesario en el lugar apropiado llevó mucho tiempo. Durante los siguientes 8.000 millones de años, más de la mitad de nuestra historia tal y como hoy la conocemos, las fábricas de elementos realizaron su trabajo. Así, hasta que hace 4.600 millones de años, por fin hubo materiales suficientes para construir el siguiente escalón del camino que llevaba hasta nosotros. Nació una nueva estrella, nuestro Sol, tan inmenso que acumula el 99,9% de todo el polvo y el gas del sistema solar. Aunque aún quedó suficiente material a expensas de la gravedad para construir alguna cosa más, como los planetas. El tercero en formarse a partir de esta estrella será nuestro hogar. Para cuando la Tierra quiso nacer, hace más de 4.000 millones y medio de años, 2/3 de la historia del universo ya habían transcurrido. Los primeros amaneceres iluminaron como un presentimiento el nuevo planeta, un mundo que giraba tan rápido sobre sí mismo que los días duraban apenas 6 horas.
En el interior de la roca líquida, los elementos flotarían revueltos. Los materiales más ligeros emergieron a la superficie y formaron una corteza sólida, mientras que los más pesados se hundieron hacia el centro, formando el núcleo de hierro y níquel fundidos. Este metal líquido hirviente creó un campo magnético que llegó hasta el espacio. Como un campo de fuerza, protegerá nuestro futuro hogar de las letales partículas solares. 4.500 millones de años antes de nosotros. Hace 4.000 millones y medio de años, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra el planeta a 40.233 kilómetros por hora. La Tierra absorbió la mayor parte del proyectil, pero un chorro de materia fundida se dispersará por el espacio. En el corto tiempo de un año, la gravedad reunió esos desperdicios y formó una segunda esfera que orbitará alrededor de la Tierra, donde sigue desde entonces. La Luna mantiene la estabilidad de la Tierra. Su influjo gravitatorio evita que el planeta oscile, ahorrándonos padecer cambios climáticos salvajes. La colisión que dio origen a la Luna dejó a la Tierra inclinada sobre su eje, proporcionando al planeta un elemento clave para la vida: las estaciones. La gravedad de la Luna también ralentiza la rotación de la Tierra, lo cual acabará alargando nuestros días de 6 a 24 horas. 4.400 millones de años antes de nosotros. Hace 4.400 millones de años en la Tierra hacía demasiado calor para que existiera el agua líquida, pero en la atmósfera ya había vapor de agua. La cuestión era cómo conseguir que cayera del cielo. Durante millones de años, el planeta estuvo enfriándose. La lluvia cayó, formando charcos, lagos y, al final, los océanos. Hace 3.800 millones de años, nuestro planeta ya contaba con luna y océanos permanentes, pero aún le faltaba mucho para parecerse a lo que hoy llamamos hogar. Hace 3.800 millones de años, bajo la superficie de nuestros océanos primitivos, 6 elementos simples, entre ellos el hidrógeno surgido del Big Bang y el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, fabricados en las estrellas, se combinaron para formar las sustancias básicas. La más espectacular es el ADN. En sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de que el planeta se formara, aparece la vida en la Tierra, en forma de diminutos organismos, las bacterias. De hecho, cada uno de nosotros aloja más bacterias en el cuerpo que personas hay sobre la faz de la Tierra. Hace 2.500 millones de años, unas bacterias muy especiales dieron con la fórmula para sobrevivir consumiendo la energía del Sol. Crearon además el producto de desecho más importante de la historia del mundo: el oxígeno. Y todo el mundo sabe lo que ocurre cuando el hierro y el oxígeno entran en contacto. El hierro oxidado se acumuló en el fondo oceánico. Miles de millones de años después, estos inmensos depósitos emergerán para convertirse en las fuentes principales de abastecimiento de hierro y acero del mundo. Una vez que el mar se quedó sin hierro para oxidar, estas antiguas bacterias tuvieron otra misión que cumplir: crear tanto oxígeno que saturara los océanos y se filtrara a la atmósfera. La vida dio un salto gigante. Por primera vez, algunas bacterias aprendieron a vivir del oxígeno. Cada respiración humana es un ritual de 2.500 millones de años de antigüedad. La acción del oxígeno cambió radicalmente el juego. Dominando su poder, la vida ha encontrado una nueva manera de autoabastecerse de energía 20 veces más eficaz que cualquier otra empleada anteriormente en la Tierra.
Durante los siguientes 2000 millones de años, la vida adquirió mayor complejidad. Los cielos se hicieron azules y lo mismo los océanos que los reflejan. Aparecieron los continentes, grandes y sólidos. La Tierra empezó a parecerse a lo que hoy llamamos hogar. Hace 550 millones de años, los niveles de oxígeno en la atmósfera se habían elevado desde prácticamente cero hasta el 13%. La vida en la Tierra está a punto de estallar. Es la explosión cámbrica, la versión en biología del Big Bang. Fue durante ese asombroso periodo de 30 millones de años cuando la mayor parte de los grupos animales evolucionaron. Hace 500 millones de años, los primeros peces vertebrados aparecieron en el mar. Los peces son nuestros antepasados directos. Aunque no se parecen en nada a nosotros, desarrollaron las partes del cuerpo que se convertirán en las nuestras, entre ellas, seguramente la espina dorsal y una boca con mandíbulas y dientes. Con el oxígeno, llegó la capa de ozono que nos protegió de las radiaciones peligrosas. Las plantas fueron las primeras en dar el paso. Hace unos 400 millones de años, los animales estuvieron listos también. Entre los primeros en salir a la orilla se encuentran los anfibios, entre cuyos descendientes a su vez estamos nosotros. Los ancestros tuvieron que cortar su último vínculo con el agua. La época de apareamiento. Como los sapos modernos ponían huevos gelatinosos que se secaban en tierra firme. Pero algunos anfibios acabaron resolviendo ese problema. Desarrollaron una nueva forma de huevo cuyo cascarón mantenía la humedad interior. Eso nos permitió llevarnos el océano con nosotros a la Tierra y marcó la evolución de anfibios a reptiles. Hace 300 millones de años, la vida florecía en ciénagas tropicales inmensas, donde el planeta Tierra estaba cocinando una sorpresa. A medida que las plantas iban muriendo, quedaban enterradas. Se iban compactando y cociendo. La energía creada en el Big Bang e irradiada por el Sol a las plantas de la Tierra se quedó entonces bloqueada bajo la superficie en forma de carbón. Un regalo que los humanos abriríamos millones de años después, en el futuro. Hace 250 millones de años se desató el apocalipsis. El pico de actividad volcánica más alto desde los primeros días de vida del planeta. La atmósfera se saturó de dióxido de carbono y la diversidad animal nacida gracias a la explosión cámbrica se detuvo, seguida por un rastro de muerte. Más del 70% de todas las especies de la Tierra se extinguieron en la peor masacre masiva de la historia, la extinción pérmica. La extinción es un personaje recurrente en la historia del planeta Tierra. En 5 ocasiones, en los últimos 500 millones de años, algún cataclismo ha barrido de la faz de la Tierra a las especies dominantes. Una reorganización del territorio necesaria para que nuevas criaturas tomaran el testigo. Nuevas criaturas como los dinosaurios. Los dinosaurios reinarían durante los siguientes 160 millones de años. En ese tiempo aparecieron los primeros bosques de madera. Y después de 4.000 millones de años, la gravedad de la Luna por fin fijó la duración del día en 24 horas. Al principio de la época de los dinosaurios, los continentes estaban unidos unos a otros formando una única masa de tierra llamada Pangea. Entonces fue cuando empezaron a separarse. África se extinguió de Sudamérica. Surgió así el inmenso océano Atlántico
que creará lo que será una de las barreras que definirán la historia de la humanidad. Los señores indiscutibles de la era de los dinosaurios eran animales como los Triceratops y el Tyrannosaurus Rex. Pero bajo sus pies correteaban otras criaturas de crucial importancia. Durante aquel tiempo, los mamíferos vivían al filo, robando los huevos a los dinosaurios, sobreviviendo precariamente. No conseguimos superar el tamaño de un gato pequeño. Sin embargo, el escenario iba a cambiar radicalmente. Un objeto de casi 10 kilómetros de ancho, probablemente un asteroide, se estrelló contra la Tierra. Nubes de polvo bloquearon la luz solar y las temperaturas cayeron en picado. Todas las criaturas de más de 50 kilogramos de peso se extinguieron. El imperio de los dinosaurios había terminado. Tras la desaparición de los dinosaurios, los primeros primates auténticos no tardaron en aparecer. Como sus versiones anteriores, entre ellas nosotros, estos mamíferos habían desarrollado ojos en la parte frontal de la cara que les permitían una mejor percepción de la profundidad y unas manos flexibles con 5 dedos. Hace 50 millones de años evolucionaron nuestros ancestros primates en un planeta que estaba caliente, tanto que en los polos había selvas. Con la deriva de los continentes, las Américas y África terminaron prácticamente de cobrar forma. Pero lo que hoy es Egipto estaba sumergido bajo el antiguo mar. En el fondo de ese mar vivían unas pequeñas criaturas con concha llamadas nummulites. Sus conchas, compuestas de calcio y carbono, se fueron acumulando en el lecho marino durante millones de años, hasta convertirse en piedra caliza, la misma que se emplearía más tarde para construir las grandes pirámides. 10 millones de años antes de nosotros. Hace unos 10 millones de años, la Tierra fue adquiriendo una forma reconocible ya para la mayoría de nosotros. El río Colorado empezó a labrar el Gran Cañón. Las cadenas montañosas como el Himalaya se elevaron y se hicieron tan altas que distorsionaron los patrones climáticos, creando el escenario para un planeta más frío. El Istmo de Panamá emergió para conectar América del Norte y del Sur y desconectar los océanos Pacífico y Atlántico. Con ello se interrumpieron las corrientes oceánicas y el mundo quedó abocado a vivir la edad del hielo. Con el planeta enfriándose por momentos, nuestros ancestros, los primates, se concentraron en los trópicos, pero empezó a proliferar una nueva criatura que amenazaba con destruirlos: la aparición de la hierba. Las praderas aparecieron casi simultáneamente en todo el mundo. Las sabanas africanas, la estepa euroasiática, las praderas norteamericanas, las grandes dehesas argentinas. En África Oriental, las praderas invadieron el tradicional hábitat boscoso de nuestros ancestros, los simios. Con menos árboles y mayor distancia entre ellos, nuestros ancestros tuvieron que adaptarse. Los simios advirtieron que cada vez eran más en el mismo árbol. Y así fue como algunos simios se trasladaron a este nuevo e inhóspito hábitat. Manteniendo la cabeza alta para poder ver por encima de la hierba al posible depredador al acecho. Mantenerse erguidos sobre dos patas fue un avance revolucionario porque dejaba libres las dos manos. Hace 2.600 millones de años, los primeros protohumanos u homínidos caminaron sobre una tierra cuyas rocas estaban cargadas de silicio. Creado en el núcleo de las estrellas miles de millones de años antes, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Una de sus peculiaridades químicas es que se puede unir al oxígeno para formar cristales que a su vez se combinan para formar rocas sólidas, rocas que pueden cincelarse y moldearse sin romperse. El silicio impulsó la primera revolución tecnológica, la Edad de Piedra. Otros planetas y lunas tienen rayos y lava, pero solo la Tierra posee los dos elementos imprescindibles para que el fuego se encienda:
un enorme depósito de combustible en forma de plantas y árboles, y una atmósfera cargada de oxígeno para alimentar las llamas. Nuestros ancestros conquistaron el dominio del fuego hace unos 800.000 años. Utilizar el fuego para cocinar era como disponer de un estómago externo para descomponer los alimentos y liberar más calorías, lo cual aportaba más energía que a su vez nos permitió sustentar cerebros más grandes. 200.000 años antes de nosotros. 200.000 años antes de nosotros, el humano moderno había terminado de surgir. La laringe o caja de voz que nuestros ancestros tenían en la parte superior de la garganta descendió, haciendo ya posible la elaboración de sonidos más complejos. Por primera vez, se puede compartir información entre individuos y de una generación a otra. Que dejamos de ser ordenadores aislados para ser ordenadores conectados en red. Ahora se puede aprender de la experiencia de cualquiera con el que sea posible comunicarse. Hace 100.000 años, el hombre pudo mover ficha. Teníamos manos ágiles y herramientas rudimentarias. Podíamos comunicarnos y controlábamos el fuego. Por fin estábamos preparados para emanciparnos de nuestro hogar, en África, por una senda labrada durante millones de años. El movimiento continuo de los continentes había unido África y Eurasia y formado la masa de tierra contigua más extensa de la Tierra, Afroeurasia. 85.500 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie de la Luna. Para los primeros humanos, eso significaba que más de la mitad del territorio de la Tierra podía recorrerse a pie. La dispersión de la raza humana implica que somos menos vulnerables que otros primates. Es nuestro seguro contra extinciones. La dispersión significa eso. El planeta se volvió contra nosotros y comenzó la Edad del Hielo. El planeta nos puso a prueba como nunca antes. Hace 50.000 años, los glaciares empezaron a avanzar desde el Polo Norte. Simultáneamente, los humanos prosiguieron su conquista del globo, llegando hasta China y Australia. Hace 30.000 años, el Homo sapiens llegó a Europa por primera vez. Hace 20.000 años, con el hielo acercándose a su punto más extremo, el avance del hombre alcanzó la gélida tundra del norte siberiano. A pesar de las pruebas a las que nos sometió la Edad del Hielo, el hombre resistió y desarrolló las últimas habilidades que lo convertirán definitivamente en humano. Habíamos dado un salto intelectual por el que empezamos a pensar más allá del aquí y ahora, más allá de lo estrictamente imprescindible para sobrevivir. Debido a la enorme cantidad de agua del planeta contenida en los bloques de hielo, el nivel del mar descendió desde los 90 a los 122 metros. La última gran barrera para la expansión humana quedó eliminada. Surgió el puente de Beringia, un inmenso puente de tierra desde Siberia a Norteamérica. Para simplificar las cosas, imagínense que los 14.000 millones de años de historia fueran solo 14. A esta escala, la Tierra hubiera existido solo durante los últimos 5 años. Es decir, un tercio de la historia del universo. Las criaturas grandes y complejas se habrían desarrollado haría 7 meses. Los dinosaurios se habrían extinguido haría apenas 3 semanas. Y toda la historia registrada de los humanos ocuparía escasamente los 3 últimos minutos. Las sociedades modernas e industrializadas, la propia revolución industrial, abarcarían 6 segundos. 12.000 años antes de nosotros. Estamos en el año 10.000 a.C. Menos de 100.000 años después de emanciparse de África, el hombre ha llegado a Sudamérica. Y ahora han colonizado el globo. Desde la orilla del mar a las cimas de las montañas. Desde la tundra al desierto. No hay rincón donde los humanos no hayan llegado. Nuestros ancestros vivos más cercanos, los chimpancés, habitan solo en los trópicos.
Los puentes de la época glacial permitieron al hombre expandirse por todo el mundo, pero de repente el hielo empezó a fundirse y los niveles del mar a subir de nuevo. Los humanos quedaron atrapados y separados en dos vastos hemisferios inconexos. Cada sección de la humanidad quedó a su suerte, obligada a sacar el máximo provecho de lo que ha recibido. El mapa tal y como lo conocemos empezó a surgir. En África, una incesante lluvia provocó el desbordamiento de los lagos Victoria y Alberto para formar el río Nilo, en Egipto. En Eurasia, otros ríos brotaron también. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, hoy en día Irak. El Indo, en lo que hoy es Pakistán, y los ríos Amarillo y Yangtze en China. Son valles de ríos cuyas aguas y fértiles suelos permitirán la plantación de las primeras semillas de la civilización. Con la subida de las temperaturas posterior a la edad del hielo, plantas y animales comenzaron a proliferar y el hombre por fin pudo optar por asentarse en un lugar. Empezaron los asentamientos permanentes. Con más bocas que alimentar, nuestros ancestros tuvieron que desarrollar la inteligencia. Se producirá entonces un descubrimiento que cambiará para siempre el planeta y el rumbo de la humanidad. Aprendimos a plantar semillas. Y las semillas que sembramos provinieron de las mismas plantas que millones de años antes alentaron nuestra evolución de simios a hombres. El héroe inesperado de la historia humana. La hierba. Si podemos elegir entre cazar un bisonte y comer hierba, cazamos el bisonte. Una de las especies más conocidas de estas hierbas es la caña de azúcar. Además, está el trigo, el centeno, la cebada y el resto de cereales y cañas. El paso a la agricultura fue una revolución energética. Un cazador requiere casi 26 kilómetros cuadrados de territorio para proveerse del sustento necesario, de la energía suficiente en forma de plantas y carne para sobrevivir. Un agricultor aprovecha con tal eficacia la energía proporcionada por el sol que puede satisfacer sus necesidades empleando solo la 10ª parte de un kilómetro cuadrado de tierra. Tras el calentamiento que siguió a la edad del hielo, la agricultura empezó a implantarse en media docena de lugares en todo el mundo, pero, por azar geográfico, ningún lugar del antiguo mundo posee una mayor concentración de plantas y animales domesticables que el creciente fértil de Oriente Medio. Los pueblos favorecidos con la combinación adecuada de plantas y animales serán más poderosos y darán unos primeros pasos mucho más sólidos en la senda hacia la modernidad. Uno de los animales que proporciona una ventaja aplastante a aquel humano capaz de domesticarlo es el caballo. Pocos saben que aunque los caballos aparecieron por primera vez en América, murieron allí también junto a otros muchos grandes mamíferos en torno al año 10.000 a.C. Estos potencialmente fuertes aliados desaparecieron antes de poder ponerse al servicio de los primeros norteamericanos. Un gran número de caballos pudieron escapar atravesando el estrecho de Bering por el puente de Beringia y se repartieron por las praderas y las estepas de Eurasia Central. En torno al año 4000 a.C., los pueblos nómadas de Asia Central aprendieron a domesticarlos por primera vez. De manera que su presencia se extendió a todos los ámbitos, desde el trabajo a la guerra. El círculo no terminaría de cerrarse hasta otros 5000 años después, cuando Cristóbal Colón llevara consigo caballos en su segundo viaje a América. 6000 años antes de nosotros. Hace 6000 años, la domesticación de plantas y animales preparó el escenario para la siguiente fase de la historia humana. Un tipo de gravedad especial ejerce su poder de atracción en lugares como Sumeria, la parte del creciente fértil conocida como Mesopotamia, donde las concentraciones de personas dan paso a grandes poblaciones que a su vez se convierten en centro de poder e innovación. En torno al 3000 a.C., algunos de estos asentamientos sumerios pueden considerarse ya las primeras ciudades propiamente dichas. Una de ellas es Uruk, con una población de 50.000 habitantes hacinada en menos de 2,5 kilómetros cuadrados. Una densidad poblacional capaz de rivalizar con la de ciudades modernas como la propia Nueva York. Una vez que se pasa a la agricultura, empieza a ser necesario planificar, porque si las cosechas fallan, algo que pasa antes o después, la población pasaría hambre. Para mantener un registro de todas las existencias,
Nuestros ancestros desarrollaron la primera escritura, para protegerlas, los primeros ejércitos, y para administrarlas, las primeras políticas. Se gesta la necesidad de un gobierno, de algún tipo de jerarquía social y política. Los asentamientos se transformaron en ciudades. Nos agrupamos en torno a ríos como el Tigris y el Éufrates, el Nilo, el Indo, el Amarillo o el Yangtze. Las civilizaciones estaban a punto de despegar, pero antes de eso, todas ellas debieron dominar un arte, el del mercadeo. Cuanto más bienes de consumo intercambien y más aprendan de otras tierras, más rápido crecerán. Parece que el comercio y las comunicaciones a larga distancia son los precursores necesarios de las civilizaciones urbanas tal y como las conocemos. Las caravanas de burros fueron las autopistas nacionales y la alta velocidad de Internet actuales. La cantidad de ideas y de mercancías que atraviesa una región parece guardar relación directa con la influencia y el peso específico de esas regiones. En África, las grandes pirámides se erigen a la orilla del Nilo. Las primeras fases del Stonehenge se levantan en la antigua Bretaña. De vuelta en Sumeria, los templos en montes artificiales, llamados zigurat, se yerguen aún más altos hacia el cielo. Para consolidar estas colosales estructuras, los constructores sumerios recurrieron a una sustancia que rezuma de las filtraciones del río Éufrates, el llamado betún. Utilizado como asfalto en la actualidad, este fue el primer derivado del petróleo en ser explotado por la humanidad. Mientras el betún era altamente apreciado, la sustancia más ligera y líquida que se filtraba junto con el betún era considerada una molestia por los antiguos debido a su facilidad para arder. Ellos la llamaban nafta, nosotros gasolina. El sistema para contar de los sumerios se basaba en el número 12, no en el 10. Por eso nuestros días se dividen en dos bloques de 12 horas y nuestras horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. A los sumerios se les atribuye también con bastante probabilidad la invención de la rueda, que eventualmente conduce hasta otra innovación que cambiará el curso de nuestra evolución, el carro. En torno a 1200 a.C., el enfrentamiento entre civilizaciones tiradas por carros corta las rutas comerciales del cobre y el estaño, los metales imprescindibles para fabricar herramientas y armas de bronce. Por suerte, las estrellas nos proporcionaron una alternativa: el hierro. Será ahora cuando los herreros realicen un descubrimiento fundamental. Trabajando a temperaturas más altas, se puede liberar el poder de este antiguo metal. Más fácil de moldear y 700 veces más común en la Tierra que el cobre, el hierro será un factor decisivo. La humanidad entra en la Edad del Hierro. Para el año 1000 a.C., el mundo sigue siendo un lugar dividido. La red comercial que conecta gran parte de Eurasia y África del Norte no se ha internado aún por los desiertos más secos del planeta, ni por los más vastos océanos. Aislados por el azar geográfico se encuentran pueblos situados en el África subsahariana o en América. Permanecen aferrados a modos de vida más antiguos. 2600 años antes de nosotros, año 6000 antes de Cristo. Nace la caballería. No solo favorecen la posibilidad de lucha armada, también la creación de imperios. Y esa es la historia de los siguientes milenios. Con tecnología nueva y logística mejorada, los imperios se expandieron, unificando grandes extensiones de tierra bajo un poder central. Nacían nuevas creencias. Emerge el judaísmo, del cual se derivarán luego el cristianismo y el islam. También surgen el budismo y el hinduismo. Las 5 grandes religiones que hoy existen tienen todas sus raíces en esta significativa época. El nacimiento de la cordillera del Himalaya, 50 millones de años antes, ha dejado a China apartada del comercio que ha conectado al resto del mundo. Pero eso está a punto de cambiar. En torno al año 100 a.C., un emperador chino manda a un enviado al oeste en busca de alianzas. Las rutas que recorre se convertirán en las de la seda.
una colosal red comercial que conectará China a través de Asia Central con el Imperio Romano. Entre el 100 a.C. y el 200 después de Cristo se extienden 3 siglos de intercambios comerciales y culturales a una escala jamás vista antes en la historia de la humanidad. A principios de la era actual, grandes imperios se habían erigido y una vasta red comercial conectaba la mayor parte de Europa y Asia. También transitaba una amenaza invisible, las enfermedades, a las que algunos atribuyen la desaparición del Imperio Romano y de la dinastía china Han. En el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo, preparando el terreno para que terminara convertida en la religión dominante en Europa y todo Occidente. 3 siglos después, emergió también el Islam, una religión que durante un tiempo unificaría un territorio 2 veces y media superior al del Imperio Romano. ¿Uno de los secretos del comercio árabe? El camello. Una caravana de 6 camellos podía tirar de hasta 2 toneladas de carga durante la sorprendente distancia de 97 kilómetros diarios. ¿De dónde procede la palabra limón? ¿De dónde procede la palabra café? Pues todas tienen raíces árabes. Un ingenioso sistema para contar originario de la India, pero que se usaba generalizadamente en el mundo árabe. La adopción de este sistema por parte de todos provoca la explosión de los negocios y el comercio. Hoy seguimos utilizando casi de forma universal esos números conocidos como arábigos. Pero hay otro invento que los comerciantes árabes ayudaron a difundir, uno más influyente aún. Originado en China en torno al año 800 después de Cristo, pólvora. La fórmula de la pólvora acaba llegando al oeste a través de las rutas de la seda y hasta el mundo islámico, donde los soldados musulmanes la emplearán para disparar bolas de cañón a los cruzados cristianos. Los europeos copian la idea, haciéndose con las armas de pólvora y perfeccionándolas. ...500 años antes de nosotros. En 1492 después de Cristo, hay unos 400 millones de habitantes en el mundo, pero aún sigue dividido en 2. En América se han desarrollado las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas. Al otro lado del mundo, tras la caída del Imperio Romano, Europa se ha resquebrajado como un huevo en estados independientes. Para Cristóbal Colón, de origen supuestamente italiano, encuentra en el rey y la reina de España, que aceptarán patrocinar sus expediciones. Para dominar los vientos se sirve de velas triangulares, una tecnología copiada de los árabes. Para guiarse, la brújula, un invento chino, un hito decisivo para la historia humana. Cruzando el Atlántico, Colón descubre esta inmensa región mundial que es América. Hasta el viaje de Colón, estos pueblos vivieron como en diferentes planetas. Tal era su aislamiento. El maíz de América aparece en Egipto y China. Las patatas de los Andes se demuestran ideales para ser cultivadas en los suelos irlandeses y rusos. El grano del antiguo creciente fértil, como el trigo, sirve de alimento a los americanos. Los conquistadores europeos llegan al nuevo portando armas, montando a caballo y transmitiendo enfermedades infecciosas. En los años siguientes al primer viaje de Colón, el 95% de la población nativa de las Américas morirá a causa de las armas y los gérmenes europeos. Químicamente es la única fuente de combustible para nuestros cerebros, una sustancia que estamos programados para ansiar. El azúcar en bruto procede principalmente de la caña de azúcar. Cultivada por primera vez hace más de 6.000 años en Asia, los europeos la descubrieron en Oriente Medio durante las cruzadas. Europa quedó fascinada, pero no había prácticamente ningún lugar en el viejo continente donde pudiera crecer el azúcar. Los españoles no querían tener que trabajar ellos la tierra, de modo que empezaron a buscar mano de obra. Al otro lado del Atlántico había un lugar donde comprar esclavos. Si examinamos detenidamente la historia de la esclavitud, el destino principal de los esclavos de África eran las plantaciones de azúcar. 300 años antes de nosotros. En el año 1700, la humanidad marcó un hito. La mayoría de los humanos llevaba una vida sencilla más similar
a la de nuestros ancestros que a la nuestra. En 1700, las mercancías y la información tardaban un año en dar la vuelta al mundo. Mucho más de lo que nos llevaría a nosotros llegar a Marte. En Egipto, en el año 2000 a.C., el 90% del trabajo dependía de la fuerza humana. En 1700, en Europa, la mayor parte del trabajo, un 70% aproximadamente, aún depende del músculo humano. En 1712, Thomas Newcomen produce una bomba propulsada por la combustión de carbón y movida por vapor. Es la primera máquina de vapor real. Arranca la Revolución Industrial. Junto con las revoluciones políticas de América y después de Francia, esta revolución tecnológica transformará para siempre el paisaje del mundo. Los trenes atronaban a través de los paisajes. En la década de 1870 llegó el motor de combustión interna y los alemanes inventaron su producto estrella, el automóvil. El petróleo se convirtió en el bien de consumo más importante del planeta. El telégrafo y el teléfono transmitían mensajes a la velocidad de la luz. Con la electricidad, la humanidad iluminaba la oscuridad de la noche. En 1800, los europeos y sus descendientes controlaban el 35% de la tierra del planeta. En 1900, controlaban el 85%. En el siglo XX, murieron víctimas de las guerras más del triple de personas que las que murieron en los anteriores 2000 años de historia de la humanidad juntos. La historia humana había tardado 200.000 años desde el amanecer del hombre hasta el año 1900 en alcanzar los 1.600 millones de habitantes. Mientras que en los escasos 100 años del siglo XX casi ha cuadruplicado esa cifra con más de 6.000 millones. El presente. Hoy, el número de humanos es de 7.000 millones. Somos los jugadores dominantes en el tablero del planeta. Una historia que empezó hace 14.000 millones de años.